Ok, vamos a dar inicio al curso de análisis no lineal de estructuras. Bueno, antes de entrar en los modelos analíticos, vamos a dar un repaso teórico, ¿verdad? Donde nos ilustren, pues, de alguna manera a qué se refiere, pues, el análisis no lineal de estructuras, ¿no? Ok, entonces, como introducción, acá tenemos, pues, que el análisis no lineal de estructura va referido, pues, al análisis por desempeño sísmico, ¿no?, de edificaciones. Entonces, acá tenemos como introducción que el análisis el diseño por desempeño sísmico de estructura se basa en la primicia de que su comportamiento puede predecirse y evaluarse. ¿Ok? A diferencia de los análisis lineales, tenemos que los análisis no lineales podemos ir más allá del punto de excedencia y entrar en el rango no lineal de las estructuras, y de alguna manera podemos predecir, pues, el daño en los elementos estructurales y de alguna manera evaluarse con suficiente seguridad para el ingeniero y el cliente, con el objeto de tomar decisiones más acertadas, teniendo información sustentada en consideraciones con respecto al ciclo de vida de los edificios en vez de un solo costo de construcción. ¿Ok? Entonces, son análisis más completos que los análisis lineales, ¿no?, que nosotros conocemos como los análisis modales espectrales y los análisis estáticos que normalmente hacemos en estructuras, que solo, pues, de alguna manera analizamos el comportamiento elástico de los elementos estructurales. Los objetivos del diseño en los códigos o normas actuales apuntan a la seguridad de vida y control de daño en sismos pequeños y moderados, y prevención del colapso en sismos severos. Okay, también la importancia de los análisis no lineales, que podemos verificar sismos pequeños, o sea, sismos de servicios, ¿verdad? Que en los análisis normalmente espectrales lineales no lo podemos hacer, solo verificamos un solo nivel de desempeño, que son los sismos de diseño que están en las normativas. Acá podemos verificar varios sismos, o sea, varios tipos de sismos, dependiendo de los periodos de retorno. Okay, entonces, esto también es una ventaja, ¿no? Y eso lo vamos a ver más adelante cuando verifiquemos, pues, los niveles de desempeño sísmico. Sin embargo, la seguridad real de alcanzar dicho objetivo es incierta. Existe un acuerdo general entre investigadores y profesionales referente a que las necesidades con respecto al diseño sismo resistente necesita basarse en múltiples objetivos de comportamientos establecidos. La práctica en el futuro se realizará en criterios específicos que puedan ser cuantificados, considerando múltiples niveles de desempeño y amenaza. Bueno, las normas actuales hacen algún énfasis en los análisis no lineales, se enfocan más en los análisis espectrales lineales, y ciertos objetivos se basan en análisis no lineales, pero con muy poca información. Esto debería expandirse más en las normas actuales, ¿okay?, de diseño sismo resistente. El desarrollo en el diseño por desempeño en la ingeniería sismo resistente estará dirigido hacia la definición de objetivos de desempeño, una metodología generada de diseño y evaluación de demanda y capacidad real de la estructura. Bueno, como venimos diciendo, más adelante vamos a verificar qué son los niveles de desempeño y los niveles de amenaza sísmica, ¿okay?, que son muy importantes cuando se habla de análisis no lineal de estructuras. Ok, evaluación sísmica. La evaluación sísmica, metodología para la evaluación de diferencias en una estructura que impida alcanzar un objetivo de desempeño. O sea, una evaluación sísmica es que, pues, se puede evaluar una estructura existente que no cumpla con las normativas, o que su resistencia se vea, o rigidez se vea disminuida. De alguna manera podemos evaluar esas estructuras para un nivel de amenaza específico. Después tenemos la rehabilitación sísmica. Bueno, esa estructura, luego que se evalúa, si necesita algún reforzamiento, tenemos la parte de rehabilitación sísmica. Diseño de medidas para la mejora del desempeño sísmico de componentes estructurales y no estructurales en edificios mediante la corrección de diferencias identificadas en la evaluación sísmica relativa a un objetivo de desempeño seleccionado. Como lo habíamos dicho anteriormente, luego de hacer la evaluación a una edificación existente, si esa edificación no cumple con las normativas o con la rigidez y resistencia o con el nivel de desempeño esperado, debería hacerse un reforzamiento, rehabilitarla de manera
que podamos reforzar sus elementos estructurales y podamos alcanzar el nivel de desempeño esperado para la amenaza esperada, ¿ok? En eso se basa lo que es la evaluación y rehabilitación sísmica de edificaciones existentes. Amenaza sísmica, esto es muy importante, ¿ok? Cuando hablamos de análisis lineales, espectrales, la amenaza sísmica en las normas para nosotros está establecida por las zonificaciones en términos de aceleración de puntos de coeficiente de aceleración sísmica. ¿Ok? Aquí en esta parte de análisis no lineal vamos a ver un poco más extensa, que es la parte de amenaza sísmica. ¿Ok? Y vamos a estudiar diferentes tipos de amenazas. Entonces tenemos la amenaza sísmica debida al movimiento del terreno, debe contemplar la ubicación del edificio con respecto a la falla que existe, las características geológicas regionales en el sitio y la escogencia del nivel de amenaza seleccionado para el diseño. Se definirá en términos de espectro de respuesta de aceleraciones o bien registro tiempo-historia en base probabilística o determinista. Bueno, como habíamos hablado, en las normas aparecen la zonificación sísmica y aparecen los picos de aceleraciones del terreno que se basa en un estudio probabilístico, ¿ok? De aceleraciones. Entonces, de ahí tomamos pues los diferentes tipos de niveles de amenaza sísmica, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, tenemos, fíjense, nivel de amenaza sísmica, tenemos sismo de servicio. ¿Qué es un sismo de servicio? Fíjense, el nivel de movimiento del terreno con 50% de probabilidad de excedencia en un periodo de 50 años, ¿ok? Con periodo de retorno de 75 años. Estos son sismos que ocurren varias veces pues en una estructura, pero estos son con magnitudes o aceleraciones más pequeñas que para un sismo de diseño, por ejemplo. O sea, son periodos de retorno más cercanos, 75 años, o sea que, vuelvo y repito, ocurren varias veces en la vida útil de la estructura, con probabilidad de excedencia de 50%, pero son sismos pequeños. En términos de magnitudes, de aceleraciones, son sismos pequeños que equivalen aproximadamente al 60% de los sismos de diseño. Y los sismos de diseño son los siguientes. Lo vemos acá. El sismo de diseño, o sea, son los sismos de diseño que son. ¿Por qué se llaman sismos de diseño? Porque son los que están normalmente en las normas sísmicas, en la zonificación sísmica. Cuando vemos los cuadros de zonificación sísmica de cada norma sísmica para cada país, vemos unos coeficientes de aceleración horizontal de un porcentaje de la aceleración de la gravedad, ¿verdad? Esos corresponden a los sismos de diseño, que por eso que se llaman sismos de diseño. Entonces acá tenemos sismo de diseño, nivel de movimiento del terreno con 10% de probabilidad de excedencia en un periodo de 50 años. Este periodo de 50 años es igual en todos los sismos, debido a que es la vida útil de las edificaciones, que eso no cambia, ¿ok? La vida útil de la edificación está calculada para 50 años. Entonces, lo que sí cambia es la probabilidad de excedencia, por lo menos en los sismos de diseño tenemos probabilidad de excedencia del 10% menores a los sismos de servicio, porque estos son sismos que ocurren menos que los sismos de servicio en las estructuras. Si acaso puedan ocurrir una sola vez en la vida útil de la estructura en 50 años. Esto sucede varias veces, o pueden suceder varias veces. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense, los periodos de retorno acá son de 475 años. Periodos, sí, de retorno que equivalen a 475 años. Entonces, estos son los denominados sismos de diseño, son los que están en las normas, lo que normalmente siempre hablamos cuando verificamos derivas inelásticas, la verificamos para este nivel de amenaza, que son los sismos de diseño, ¿okay? Por lo menos las derivas inelásticas en los análisis espectrales, y los límites de derivas inelásticas que están en las normas están referidas pues a los sismos de diseño, ¿okay? Con periodo de retorno de 475 años. Y luego hablamos acá de los sismos máximos. Los sismos máximos son los mismos sismos de diseño que encontramos en las normas, pero multiplicados por un factor de importancia, que va de 1 a 1,50 normalmente en las normas sísmicas de distintos países, ¿ok? Entonces, acá tenemos que los sismos máximos son niveles de movimiento del terreno con entre 2 y 5% de probabilidad de excedencia en 50 años. O sea, fíjense, estos pueden ocurrir menos
tienen probabilidad que ocurran menos veces que los sismos de diseño. ¿Ok? Y los periodos de retorno oscilan entre de 975 años a 2475 años, o sea, están entre 900 y 2500 años los periodos de retorno. Entonces, estos son sismos que en nivel de magnitudes son sismos fuertes, pueden alcanzar hasta la escala de Richter en 8 en adelante, los llamados sismos máximos. Esos sismos muy fuertes en términos de magnitud, pero ocurren muy pocas veces en la vida útil de la estructura, menos que los sismos de diseño. ¿Ok? Entonces, la diferencia que hay entre el sismo de diseño y el sismo máximo es el factor de importancia, que oscila entre 1 y 1.50, o sea que son normalmente 50% mayor que los sismos de diseño. ¿Ok? Hablando en términos de porcentaje. Entonces, haciendo un repaso acá de los niveles de amenaza, tenemos estos 3 tipos de amenazas que son los más importantes, que habíamos hablado: sismos de servicio, que son sismos muy pequeños, que ocurren varias veces en las estructuras, ¿verdad? Y que son un 60% aproximadamente los sismos de diseño. Los sismos de diseño son los sismos que normalmente encontramos en las normas de diseño, ¿ok? Y tienen una probabilidad de excedencia del 10% y periodo de retorno de 475 años. Ocurren menos que los sismos de servicio, menos veces que los sismos de servicio en una vida útil de una estructura, si acaso a una sola vez en la vida, en 50 años de vida útil de la estructura. Y los sismos de diseño son sismos normalmente con un 50% mayor que los sismos de diseño, y estos son menos probables que ocurran que los sismos de diseño. Y son sismos, por supuesto, estamos hablando del 50% mayor de los sismos de diseño, son sismos más fuertes que los sismos de diseño. Y estos sismos son cuando en términos de diseño consideramos estos sismos cuando diseñamos estructuras de gran importancia, en los grupos de gran importancia que están en las normas, como son los hospitales, escuelas, que son los grupos A. ¿Ok? Aplicamos este tipo de sismos. Lo importante acá en los niveles de desempeño sísmico, análisis no lineal, es que en el mismo diseño, que lo vamos a ver más luego, en una oportunidad, en los mismos diseños o comprobaciones o evaluaciones estructurales, podemos verificar o chequear la estructura para los 3 tipos de amenaza sísmica. ¿Ok? Y hacer las comparaciones. Esto es lo interesante de los niveles de los análisis no lineales, ¿verdad? Por desempeño sísmico. Objetivos de desempeños. Un objetivo de desempeño está referido al tipo de comportamiento esperado de la estructura, tomando en consideración también el comportamiento de los elementos no estructurales. Objetivo de desempeño, nivel de desempeño estructural más nivel de desempeño no estructural. Estos niveles están referidos a puntos discretos en una escala continua, describiendo el comportamiento esperado de la estructura, o alternativamente, cuántos daños y pérdida económica pueden ocurrir. Nivel de desempeño estructural describe el estado límite de daño del sistema estructural, y nivel de desempeño no estructural describe el límite de daño para niveles no estructurales. O sea, a lo que se refiere a que existen niveles de desempeño para los elementos estructurales y no estructurales. Elementos estructurales bien sean vigas, columnas, diagonales, y elementos no estructurales, paredes, ¿verdad? Las paredes normalmente son los elementos no estructurales en una edificación. Entonces, para esos elementos no estructurales también se le puede verificar el nivel de desempeño. Esto va referido normalmente a que para los niveles de desempeño a nivel estructural, ponemos en riesgo pues la vida de la estructura y la vida de los ocupantes, debido a que el colapso de esos elementos pueden ¿cómo se llama? Puede haber el caso que ocurran pérdidas de vida, ¿no? Por el colapso de estos elementos estructurales. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de nivel de desempeño estructural, hablamos de pérdida de vida y pérdidas económicas. Mientras que cuando hablamos de nivel de desempeño no estructural, hablamos solo de pérdidas económicas, normalmente porque estas paredes sufren daños irreparables, la cual puede ser un costo económico a nivel cuando se vaya a recuperar o cuando se vaya a rehabilitar la estructura. Entonces, por eso que cuando hablamos de niveles de desempeño no estructurales, nos referimos más que todo a la parte económica, no tanto de pérdida de vida humana, sino económica. Mientras cuando hablamos de
de nivel de desempeño estructural, sí hablamos de pérdida de vida, porque este sí compromete a la estabilidad completa de la estructura. No es un elemento estructural de por ejemplo, una columna, el colapso de ella puede comprometer el colapso del edificio en general y generar pérdida de vida, ¿verdad? Entonces es sumamente importante esto. Pero lo importante acá es que existen también niveles de desempeño para los elementos no estructurales. Acá tenemos los distintos niveles de desempeño que están en las normativas. Entonces tenemos como primer nivel de desempeño el operacional, después tenemos ocupación inmediata, después tenemos seguridad de vidas y colapso preventivo. ¿Ok? ¿Qué significan estos niveles de desempeño? Operacional es que la estructura, luego que ocurra un sismo, puede ser un sismo de pequeño a moderado, y eso también depende pues ¿cómo se llama? Del tipo de edificación, del grupo, ¿no? De la importancia de la edificación. O sea, entonces hablamos que operacional es que la estructura, luego que ocurre el sismo, queda operacional, o sea, queda funcional, o sea, presenta daños a nivel no estructurales que pueden ser reparables, pero la estabilidad de la estructura no queda comprometida y tampoco la funcionabilidad de la estructura. ¿Okay? Podemos seguir, o la estructura puede seguir operacionando, porque se llama operacional, o sea que la estructura, luego que ocurra un sismo, puede seguir operacional. ¿Okay? Este ejemplo se puede dar para un sismo de mediana a alta intensidad. Un ejemplo, un hospital. Un hospital, luego que ocurra un sismo severo, tiene que quedar operacional, debido a que no puede dejar de funcionar, ¿okay? Porque los hospitales sabemos que son las edificaciones de gran importancia cuando ocurre un sismo, de donde van las personas heridas, se dirigen a los hospitales y donde tienen que ser atendidas. Por lo tanto, los hospitales, clínicas y centros de gran importancia, luego que ocurre un sismo severo, tienen que quedar totalmente operacional. ¿Ok? En algunos códigos de distintos países, para sismos máximos, la estructura tiene que quedar operacional. O sea, si acaso deben ocurrir daños leves en elementos no estructurales. Eso es uno de los ejemplos del nivel de desempeño operacional. ¿Ok? Para que la estructura quede operacional. ¿Ok? Después tenemos el otro nivel de desempeño, que es ocupación inmediata, inmediata ocupación. Este es un nivel donde la estructura de alguna manera queda más dañada, o puede quedar más dañada luego que ocurre un sismo, pero luego de algunas reparaciones a nivel no estructural o a nivel estructural, puede ser ocupada. ¿Ok? Puede ser ocupada. Entonces esto es lo que significa ocupación inmediata, por eso que se llama así. Y después tenemos el de seguridad de vidas. El nivel de desempeño de seguridad de vida, trata que luego que ocurre un sismo severo, sí va referido más a sismos severos, la estructura de alguna manera puede quedar dañada de alguna manera importante, pero no colapsa. ¿Ok? No colapsa. Por eso se llama seguridad de vida. O sea que los ocupantes que están ahí no están en riesgo de morir, pues, por el colapso de la estructura, sino que de alguna manera a estas personas le da tiempo de salir de la edificación. ¿Ok? Y las estructuras normalmente quedan dañadas a nivel estructural de una manera significativa, que luego de ahí debería hacerse una evaluación a ver si eso se puede recuperar o hay que demolerla, ¿verdad? Pero de alguna manera la estructura no colapsa. ¿Ok? Y la de colapso preventivo, colapso previo, es parecido al de seguridad de vida, pero la estructura queda más dañada, queda ya con un colapso parcial o previo colapso. ¿Ok? Y esto para sismos, también para sismos de gran importancia, para niveles de amenaza grandes, ¿verdad? Para sismos severos normalmente, donde la estructura de alguna manera queda
sustancialmente dañada luego de un sismo, pero no colapsa completamente, ¿verdad? Porque ¿qué se quiere de que es el diseño sismo resistente? Es que las estructuras queden dañadas pero nunca lleguen a colapsar, porque se trata de la protección de las vidas humanas, ¿ok? Entonces por eso que están estos niveles de desempeño tan enfocados hacia esto, ¿ok? Entonces básicamente tenemos estos 4 niveles de desempeño que se van a encontrar en la mayoría de las normativas, ¿verdad? Que hablen de los niveles de desempeño. Ok, seguimos acá con el cálculo de la capacidad de la estructura. Para determinar la capacidad total de la estructura se puede aplicar el análisis estático no lineal pushover, en el cual se establece la aplicación de un patrón de carga o varios patrones de carga laterales monotónicamente crecientes hasta alcanzar el desplazamiento máximo definido en el tope o bien el colapso de la estructura. La curva de capacidad se plantea a través del desplazamiento al tope versus la fuerza cortante en la base. ¿Qué se basa el análisis pushover? El análisis pushover se basa básicamente en aplicar fuerzas laterales normalmente estáticas, monotónicamente crecientes. O sea, ¿qué significa monotónicamente creciente? Que vamos incrementando para cada ciclo de carga, vamos incrementando este nivel de fuerza sin descargar, ¿ok? Le aplicamos carga continuamente hasta que la estructura llegue a su colapso. De acá podemos describir esta curva que vemos acá, ¿verdad? Que es la curva pushover, que es una curva que nos representa la fuerza cortante en la base contra el desplazamiento en el tope de la estructura. Entonces se nos genera normalmente una curva así de esta manera, que comienza con un rango lineal, luego decrece un poco acá, hay una pequeña pérdida de rigidez y después llega al punto de excedencia que normalmente debe estar por acá y la estructura ya pierde suficiente rigidez y entra en el rango inelástico hasta llegar a unos puntos de pérdida sustancial de rigidez y resistencia y llega al colapso final. Esto normalmente es una curva de pushover, una curva de fuerza de desplazamiento que describe el rango lineal y el rango no lineal de un elemento, de una estructura, normalmente una estructura, ¿ok? Y bueno, y aquí podemos de alguna manera calcular el desempeño de la edificación, ¿ok? Entonces esto es básicamente lo que significa la curva pushover. Y entonces va referida al análisis estático no lineal. ¿Por qué es estático? Porque es un análisis normalmente la cual aplicamos fuerzas estáticas, ¿ok? Monotónicamente creciente. Normalmente no trabajamos con fuerzas alternadas a distintos modos de vibración, que pudiera ser, pudiéramos ya estar refiriéndonos a la parte dinámica. Entonces por eso que acá el modo de vibración que se considera es solo el primer modo de vibración, como los análisis normalmente estáticos. Entonces por eso que se llama análisis estático no lineal. Y no lineal porque vamos más allá del punto de excedencia. Fíjense que se describe una curva que representa la no linealidad pues de la estructura, ¿ok? Entonces de acá nos referimos pues al análisis estático no lineal y de acá tenemos la curva de capacidad de la estructura. Luego tenemos el cálculo de la demanda, hablando en términos ya de demanda. Entonces tenemos el cálculo de la demanda, está referido al desplazamiento máximo que experimenta la estructura a un nivel de amenaza sísmica elegido. Los procedimientos aquí presentados son, entonces tenemos para el cálculo del punto de desempeño o los niveles de desempeño, tenemos dos grandes métodos acá, básicamente se basa en dos métodos, que es el método del coeficiente de desplazamiento, definido por el FEMA 356, y el método del espectro capacidad de demanda, definido por el ATC 40, ¿ok? Este es el que nosotros normalmente vamos a manejar en los modelos analíticos, el método del espectro capacidad de demanda. Es un método más gráfico, aunque acá nos describe de alguna manera también la curva de capacidad pushover, la que vimos en la lámina anterior, ¿verdad? Y con algunas fórmulas matemáticas
incorporamos pues la demanda en esta curva y calculamos también de alguna manera un punto que es el punto de desempeño de la estructura. ¿Ok? Entonces esto es un ejemplo. Fíjate, tenemos la curva pushover, hay una degradación de rigidez y de alguna manera con fórmulas matemáticas ¿cómo se llama? Consideramos pues la demanda en esta curva y de alguna manera en esta curva identificamos un sector o un punto donde la estructura va a alcanzar su desplazamiento máximo. Igualmente en el método de espectro capacidad-demanda, de una forma más gráfica, tenemos la curva de capacidad pushover acá y tenemos el espectro de demanda. Donde se intersecta la curva de capacidad con el espectro de demanda, tenemos el punto de desempeño, el performance point, que de alguna manera nos identifica el punto máximo de desplazamiento de la estructura y el cortante máximo que se genera pues, a un nivel de amenaza requerida. ¿Ok? Entonces, bueno, todo lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Y en los modelos analíticos, bueno, se va a ver mejor. ¿Ok? Objetivo de desempeño. Debe seleccionarse un objetivo de desempeño sísmico de la estructura, el cual consiste en una o más combinaciones de un nivel de desempeño esperado de la edificación con un nivel de amenaza, lo que habíamos hablado con anterioridad. Nivel de desempeño, nivel de amenaza. Entonces, nivel de desempeño. Fíjense, seguridad de los ocupantes durante y después del evento sísmico. Costo y factibilidad de restaurar la estructura a la condición antes del sismo. Tiempo de duración de reparación de la estructura. Impacto económico, arquitectónico o histórico en la comunidad por daños ocasionados. Todo esto va referido a lo que habíamos visto anteriormente de los niveles de desempeño: ocupación inmediata, seguridad de vida, colapso preventivo y todo aquello. ¿Okay? Entonces, ¿en qué se basan todos esos niveles de desempeño que habíamos hablado anteriormente? En todos estos aspectos que tenemos acá, que es la seguridad del ocupante, costo y factibilidad y la duración del tiempo de daño para recuperar la estructura. ¿Ok? Entonces, ¿en qué va referido? Estado de daño, funcionabilidad de la estructura y el riesgo que tiene la estructura ante los ocupantes de ella misma. ¿Ok? Entonces, de alguna manera tenemos los niveles de desempeño sísmico. Y el nivel de amenaza, el nivel de amenaza, ¿de qué depende? Depende de la probabilidad de ocurrencia del sismo según el periodo de retorno. Promedio de años en eventos de seguridad similares. El nivel de amenaza depende de los coeficientes de aceleraciones que tenemos en las normativas que van en un estudio de amenaza sísmica a nivel probabilístico, dependiendo de los niveles de los periodos de retorno de los distintos sismos que pueden ocurrir en la edificación. Ya lo habíamos visto anteriormente, los niveles de amenaza, que eran 3 tipos normalmente de niveles de amenaza, que eran los sismos de servicio, sismos de diseño y sismos máximo. ¿Ok? A eso se refieren los niveles de amenaza. Nivel de desempeño estructural más nivel de desempeño no estructural, ya lo habíamos visto. Se designa con una combinación alfanumérica. Entonces tenemos nivel de desempeño estructural. Para ese 1, volvemos otra vez con los niveles de desempeño: ocupación inmediata, rango del control de daño, protección de vía, rango de seguridad limitada, prevención de colapso, no considerado para ese 6. Y en los niveles de desempeño no estructurales tenemos operacional, ocupación inmediata, protección de vía, amenaza reducida, no considerado. ¿Ok? Entonces, medidos de acuerdo al criterio de aceptabilidad en función a la demanda en la estructura y sus componentes. ¿Ok? Entonces, ¿qué es más importante acá y más importante acá? Cuando hablamos de nivel de desempeño a nivel estructural, habíamos hablado de ocupación inmediata, rango de control de daño, que es ocupación inmediata, tiene que ver con operacional, que ya lo habíamos visto, ¿verdad? También protección de vía, que es el seguridad de vidas, prevención de colapso, bueno, todos los niveles de desempeño que habíamos visto en relación al desempeño estructural, de los elementos estructurales. Entonces, ¿qué es muy importante acá? La protección de vidas. La protección de vida, debido a que el colapso de una edificación o la falla de un elemento estructural
nos puede repercutir directamente en la vida de los ocupantes, ¿ok? Mientras que a nivel no estructural tenemos entonces operacional, que ya lo habíamos visto también anteriormente, porque de alguna manera el nivel de desempeño operacional estaba referido a los elementos no estructurales, ya lo habíamos visto, a los daños en los elementos en las paredes, ¿verdad? Entonces hacemos más énfasis pues en operacional. Ocupación inmediata también, ¿ok? Debido a que pueden, de alguna manera, el daño de los elementos no estructurales también, de alguna manera, repercutir en la protección de vidas y reducir de alguna manera la amenaza. Entonces, fíjense, amenaza reducida. Entonces, acá importa más la operacionalidad y ocupación de la estructura después de un sismo que acá. ¿Ok? Fíjense, acá importa más la protección de vidas. ¿Ok? Debido a que va referido a los elementos estructurales. ¿Ok? Entonces, acá hay diferencias entre los niveles de desempeño para elementos estructurales y no estructurales. De alguna manera ellos se conjugan, ¿no? Ok. Nivel de amenaza sísmica. La amenaza sísmica debido al movimiento del terreno debe definirse como un espectro de respuesta de aceleración o una historia de aceleración en el tiempo en base a la probabilidad determinada, o sea, un acelerograma, ¿verdad? Entonces, una amenaza probabilística se define en términos de probabilidad de que ocurra una mayor demanda, probabilidad de excedencia en un periodo de 50 años. Ya lo habíamos hablado, probabilidad de excedencia en periodos de vida útil de la estructura de 50 años. Una demanda determinística se define en un nivel de confianza en términos de eventos de magnitud específica en una falla activa particular. Entonces tenemos acá, entonces, que la parte probabilística va más hacia las probabilidades, hasta la excedencia, y la parte determinística es algo más que va hacia los términos de magnitud especificada en una falla particular, ¿ok? Esto es más, la probabilidad es más numérica, pues tenemos más por algunas fórmulas o sí, procedimientos numéricos podemos calcular pues ese nivel de amenaza, ¿ok? Entonces acá tenemos, volvemos a recordar pues los sismos un sismo de servicio 50-50 años, el periodo de retorno de 75-72 años. Este es un sismo de 20% en 50 años, que puede ser que está entre el sismo de diseños y sismo de servicio, que es este sismo de 225 años periodo de retorno. Después tenemos 10 en 50, que es los sismos de diseño con 475 años, y tenemos de 2% en 50 años con un sismo máximo de los máximos. Imagínense, con periodo de retorno de 2475 años. Estos son sismos, bastante grandes, ¿no? Mayores que los sismos máximos, que son periodos de retorno de 900 años. ¿Ok? Entonces, estos son aplicables a muy pocas estructuras normalmente. Procedimiento de análisis estático no lineal. ¿Ok? Aquí de alguna manera vamos a ver el procedimiento de análisis estático no lineal. Para ejecutar este procedimiento debe seleccionarse un nodo control y establecerse un patrón de carga lateral. Esto es en el modelo analítico. Luego, claro, de alguna manera cuando se realiza en un modelo analítico se explicará mejor, ¿ok? Lo cual se incrementará en cada paso de análisis. Se registran los valores de fuerza en la base contra el desplazamiento del nodo, ya lo habíamos visto, que es en el tope, para construir la curva de capacidad de la estructura, que es la curva pushover. A partir de esta se construye una curva idealizada bilineal y se calcula el periodo fundamental del desplazamiento objetivo, o sea, la curva no lineal pushover. Normalmente nos podemos referir a una curva bilineal. El desplazamiento objetivo representa el máximo desplazamiento probable al alcanzarse durante el sismo de diseño. ¿Ok? Debe incluirse la carga gravitacional por una combinación con la carga lateral. De alguna manera, también se debe incluir la carga gravitacional en este análisis, ¿no? Las cargas laterales deben aplicarse en ambas direcciones, positivas y negativas, y debe tomarse los efectos más desfavorables para el diseño. Efecto de la carga gravitacional más carga lateral
positiva y efecto de carga gravitacional más lateral negativa. Ok, bueno. Entonces tenemos estas combinaciones de carga para el análisis Push-Over. Procedimiento de análisis estático no lineal. Seguimos acá. Entonces, tenemos selección del nodo control. Normalmente esto es un nodo que se encuentra en el tope de la estructura. Puede referirse, como lo vemos en este caso, a este nodo del pórtico plano, y él puede referirse al centro de masa de una estructura en 3 dimensiones. ¿Okay? Es un nodo que de alguna manera está ubicado en el tope de la estructura, o sea, en el último piso. ¿Y por qué control? Porque aquí es donde se va a monitorear el desplazamiento máximo, ¿ok? Que va a ir hasta a compararse con el cortante en la base. ¿Ok? Entonces, definición de los patrones de cargas laterales. Deben ser aplicados al menos 2 distribuciones verticales de carga lateral, seleccionado un patrón de cada grupo a continuación. O sea, son los patrones de cargas laterales que se les van a aplicar para aplicar el método, ¿ok? Entonces, distribución vertical de la carga proporcional a los valores de CBX. CBX, un factor de distribución vertical de la carga, K es igual a 2, T es mayor, periodo mayor a 2.50, se utiliza cada 2, y 1 para T, periodos menores de 0.50. Entonces, tenemos WX, que es la porción total del peso de la estructura, H es la altura del nivel de base hasta el nivel X, WI es la porción de peso de la estructura para cada nivel, y HI es la estructura de la base hasta el nivel I. ¿Ok? Entonces, de acá de alguna manera calculamos, podemos determinar las fuerzas laterales que van a estar aplicadas en la estructura para determinar la curva de capacidad. Después tenemos una distribución vertical proporcional a la forma del modo fundamental de vibración en la dirección bajo consideración. O sea, se puede aplicar como patrón de carga lateral el primer modo de vibración, ¿ok? Que corresponde a este que está acá en la gráfica. Después tenemos distribución vertical proporcional a la distribución de las fuerzas de piso, calculada al combinar las respuestas modales del análisis espectral del edificio, incluyendo suficientes modos que sumen el 90% de la masa total del edificio, utilizando el espectro apropiado. O sea, podemos utilizar las fuerzas calculadas en el análisis espectral por cada nivel. Entonces, eso también nos sirve para poder, de alguna manera, calcular la curva de capacidad de la estructura. La distribución debe ser utilizada cuando el periodo fundamental excede 1 segundo. Bueno, normalmente también los periodos que están por debajo de 1 segundo podemos aplicar pues este patrón. Después tenemos acá como distribución de la fuerza lateral en cada nivel proporcional a la masa total de cada nivel. O sea, fuerzas estáticas aplicadas dependiendo de, tenemos la aceleración y la masa de cada nivel y calculamos la fuerza. Ok, estos son los distintos patrones de carga que podemos implementar al aplicar pues el método, ¿no? para calcular la curva de capacidad Push-Over. Entonces también de alguna manera tenemos una fórmula para calcular el periodo de la estructura, entonces que es igual a esta fórmula que está acá, ¿okay? Donde TI es el periodo elástico fundamental en segundo en la dirección bajo consideración, calculado a partir del análisis dinámico elástico. Este es el periodo que normalmente calculamos nosotros en el análisis elástico. KI es la rigidez lateral elástica de la estructura en la dirección bajo consideración, y KE es la rigidez lateral efectiva de la estructura en la dirección bajo consideración. Esto es para calcular el desplazamiento objetivo. Tenemos esta fórmula, ¿verdad? Donde C sub 0 es igual al factor de modificación que relaciona el desplazamiento espectral del sistema
equivalente a un grado de libertad, al desplazamiento en el último nivel del sistema de múltiples grados de libertad. Se calcula según uno de los siguientes procedimientos. El factor de participación modal para el nodo 1 en el nivel de nodo control. El factor de participación modal en el nodo control calculado con el vector de forma que describe la deformada de la estructura bajo el desplazamiento objetivo. ¿Ok? Usar para patrón de carga adaptativas. Dice acá. Ok, de alguna manera el cálculo del desplazamiento espectral viene dada con esta fórmula que está acá. Fíjense acá los valores de SO los podemos calcular en esta tabla. Tenemos el número de niveles, tenemos el patrón de carga, puede ser triangular, uniforme, y acá tenemos este valor. Procedimiento de análisis estático no lineal. Seguimos entonces con el análisis estático no lineal y su procedimiento. Criterios de aceptabilidad. Finalmente debe evaluarse la aceptabilidad en las acciones de fuerza y desplazamiento sobre la estructura, de acuerdo a los límites en cada objetivo de desempeño. Cada componente en la estructura debe clasificarse como primario o secundario. Todos los componentes deben ser capaces de resistir las fuerzas y deformaciones de acuerdo al criterio de aceptabilidad correspondiente al nivel de desempeño seleccionado. Elementos y componentes primarios. Tenemos elementos y componentes que proporcionan la capacidad de la estructura para resistir colapso bajo la fuerza sísmica inducida por el movimiento del terreno en cualquier dirección. Si tenemos los componentes de elementos primarios de una estructura, son pues en un sistema porticado tenemos vigas, columnas, ¿ok? Y elementos y componentes secundarios corresponden al resto de elementos y componentes, ¿ok? Podemos hablar de un elemento no estructural como elemento secundario, ¿ok? Un elemento que aporte rigidez y no resistencia, pudiera ser en este caso. Entonces básicamente acá lo que nos habla de los elementos primarios y los elementos secundarios en un sistema estructural. Acá tenemos entonces para los elementos primarios o secundarios, tenemos también entonces los diferentes niveles de desempeño. Por elementos de concreto reforzado, elementos primarios, tenemos también el nivel de desempeño para prevención de colapso, seguridad de vía y ocupación inmediata, igualmente para los elementos secundarios. ¿Okay? Acá para elementos en acero estructural, entonces también tenemos los niveles de desempeño para los distintos elementos primarios y secundarios, y para elementos con diagonales en acero. Diafragmas en acero, el diafragmas en madera, diafragmas en concreto y otras cosas, otros elementos acá. Tenemos los distintos niveles de desempeño. Igualmente acá, para otras estructuras en general: colapso preventivo, seguridad de vía, ocupación inmediata, operacional. Estos son los niveles de desempeño que veníamos hablando anteriormente. Entonces, acá, criterio de aceptabilidad, el corte basal en el desplazamiento objetivo no debe ser menor que el 80% del corte excedente efectivo de la estructura. Entonces, como lo vemos acá en la gráfica, en estas curvas, tenemos pues que la diferencia que hay entre el corte total alcanzado por la estructura y el corte excedente tiene que haber un 80% de diferencia, y lo vemos acá, y vemos que esto es una curva que es bastante ideal, o sea, es lo que se busca, ¿no? Tiene un buen comportamiento, ¿ok? Mientras que vemos acá, cuando esta diferencia es corta, vemos que esta curva que comienza a perder ya una rigidez y resistencia tempranamente, y es un comportamiento que normalmente lo vemos frágil, ¿no? Y es un comportamiento no deseado, ¿ok? Entonces, es la diferencia, pues, entre la diferencia que hay entre el cortante, pues, final o último al cortante excedente. Entonces dice que no debe ser menor que el 80%.
método de espectro capacidad, según ATC 40. Entonces, fíjense, este método es normalmente el que nosotros vamos a aplicar en un modelo analítico. Entonces, un objetivo de desempeño especifica el comportamiento deseado de la estructura bajo la demanda sísmica. Se describe definiendo el máximo estado permisible de daño, nivel de desempeño, para un nivel de amenaza identificada o nivel de amenaza. Ya lo habíamos hablado, ¿no? Para un nivel de amenaza tenemos un nivel de desempeño. Entonces, nivel de desempeño, daño físico de estructura, protección de vía, servicio posísmico. Esto lo habíamos visto. En qué se basan los niveles de desempeño. Y el nivel de amenaza también lo habíamos visto. Entonces, depende del nivel del movimiento asociado a la probabilidad del terreno, máximo movimiento esperado en un único evento con una determinada magnitud en una falla específica. O sea, esto también lo habíamos hablado a nivel probabilidad y a nivel determinístico. Pero es el nivel de amenaza sísmica referido a la aceleración del terreno. ¿Ok? Volvemos a ver entonces acá los niveles de desempeño estructurales y no estructurales, que de alguna manera ellos se conjugan, ¿verdad? Entonces podemos hablar de ocupación inmediata, control de daño, protección de vías, seguridad limitada, prevención de colapso, operacional, ocupación inmediata, protección de vida, amenaza reducida. ¿Ok? Entonces, de alguna manera acá los niveles de desempeño los podemos conjugar para elementos estructurales y no estructurales. Entonces, nivel de amenaza sísmica. Entonces tenemos espectro de respuesta, registro de movimiento de terreno, acelerogramas. ¿Okay? De alguna manera, estos acelerogramas lo transformamos en un formato espectral y de ahí se calcula pues el coeficiente de aceleración máximo probable dependiendo del sismo considerado. Entonces, volvemos a repasar: sismo de servicio, movimiento del terreno con 50% de probabilidad de excedencia en un periodo de 50 años de vida útil con periodo de retorno de 75 años. Sismo de diseño, movimiento del terreno con 10% de probabilidad de excedencia en 50 años de vida útil con 500 años, 475 años, 500 años periodo de retorno. Y sismo máximo, con niveles esperados del terreno considerando un 5% de probabilidad de excedencia en 50 años con periodo de retorno de 900.000 años. ¿Ok? Estos son los sismos máximos. Estos equivalen a un 50% mayor de los sismos de diseño, y estos sismos de servicio son el 60% de los sismos de diseño. Ya lo habíamos hablado anteriormente. Acá tenemos un cuadro que nos indica pues los niveles de desempeño operacional, ocupación inmediata, seguridad de vida y estabilidad estructural, que tiene que ver con el colapso de la estructura. Fíjense acá, y acá tenemos los niveles de amenaza. Entonces acá en esta columna tenemos los niveles de amenaza y acá tenemos los niveles de desempeño. Entonces acá está sombreado, en este ejemplo, el nivel de amenaza para sismo de diseño y está sombreado seguridad de vida. O sea que esta estructura va a chequearse de alguna manera para un sismo máximo y que cumpla con el nivel de desempeño de seguridad inmediata. ¿Ok? Eso es lo que se refiere a esto. Que a la estructura se le aplica un nivel de amenaza para un sismo de diseño, y la estructura tiene que permanecer o tiene que cumplir con este nivel de desempeño que es para seguridad de vía. ¿Ok? En el análisis. Ok. Entonces, procedimiento de análisis estático no lineal. Entonces, seguimos pues con el análisis estático no lineal pushover. Consiste en la aplicación de un pushover o análisis estático no lineal para presentar la capacidad de la estructura de resistir carga lateral o la curva de capacidad. La representación de la demanda en un término de desplazamiento de la estructura bajo la acción sísmica, y la verificación del desempeño adecuado al
comparar la capacidad de la estructura versus la demanda, o sea, punto de desempeño sísmico. Entonces tenemos una curva pushover ya generada, le aplicamos una demanda y el punto donde se cruza la curva de capacidad con la demanda es el performance point o el punto de desempeño sísmico. De acá entonces se verifica el desplazamiento máximo y el portante máximo de la estructura. Entonces tenemos pseudo de aceleración contra un formato de pseudo desplazamiento. Entonces, la curva de capacidad pushover aproxima cómo se comportarán las estructuras luego de exceder su límite elástico. O sea, análisis no lineal, ¿verdad? Esto se logra registrando el cortante en la base y el desplazamiento en el techo, en el tope, producto de la aplicación progresiva de una determinada patrón de carga lateral, como lo habíamos visto. ¿Ok? Entonces, al aplicar una carga lateral monotónicamente creciente, generamos una curva de capacidad de cortante contra desplazamiento, que es la curva pushover. ¿Ok? Partiendo del modelo de cálculo de la estructura y tomando en cuenta la carga gravitacional, debe aplicarse un patrón de carga lateral proporcional al producto de la masa en la forma modal U, ya lo habíamos visto, bien sea con patrones de cargas estáticas laterales o también referidas al primer modo de vibración. Pero en general se refiere a cargas lateralmente aplicadas, dándole pues un desplazamiento lateral. ¿Ok? Entonces, determinación de la curva pasada, tenemos entonces como acá, como primer paso, esto que está acá, segundo paso, entonces vamos a calcular la fuerza en los elementos bajo la combinación requerida de cargas gravitacionales verticales y laterales. Tercero, ajustar el nivel de carga lateral de tal manera que algunos elementos o grupos de ellos estén bajo el esfuerzo alrededor del 10% de su resistencia. Registrar el corte en la base y el desplazamiento en el techo. Revisar el modelo considerando la disminución o inexistencia de la rigidez de los elementos que entran en la excedencia, o sea, pérdida de rigidez, y aplicar un nuevo incremento de carga de tal manera de hacer fallar a otro grupo de elementos. O sea, es una forma repetitiva de aplicación de carga lateral con distintos ciclos o interacciones de la estructura, o para varios. Después tenemos séptimo, añadir el incremento de la carga lateral y el incremento al desplazamiento en el techo a los totales previos para obtener valores acumulados de corriente basal y desplazamiento en el techo. Entonces, al hacer varios procedimientos sucesivos de incremento de carga, se van determinando pues el cortante en la base y el desplazamiento en el techo. Repetir los tres últimos pasos hasta que la estructura alcance el colapso. Vemos acá. Primer paso, la estructura incrementándole carga llega hasta el punto de excedencia. Segundo paso, ya incursiona en el rango inelástico, y así sucesivamente, dependiendo del nivel de paso, ella va creciendo esta curva hasta llegar al colapso de la estructura. ¿Ok? Entonces, de una manera gráfica, vemos el cortante basal contra el desplazamiento en el techo o en el tope. Estos son los incrementos, puntos donde se incrementos de la carga lateral. Y acá tenemos entonces como segundo paso la determinación de la demanda. Nos referimos a la demanda como máximo desplazamiento probable de la estructura bajo el nivel de movimiento sísmico. Para determinar la correspondencia con un determinado nivel de desempeño, debe encontrarse un desplazamiento sobre la curva de capacidad de la estructura, consistente con la demanda sísmica, lo que habíamos hablado. El método de espectro de capacidad busca hallar el punto sobre el espectro de capacidad de la estructura que coincida en el espectro de la respuesta de demanda apropiada, el cual ha sido reducido por efectos no lineales. Este punto es llamado el punto de desempeño y representa la condición de la cual la capacidad sísmica de la estructura, al igual de la demanda sísmica, impuesta por un determinado movimiento de terreno.
Entonces tenemos acá la conversión de la curva de capacidad, de determinación de la demanda. Entonces tenemos, es necesario convertir la curva de capacidad en términos de corte basal versus desplazamientos en el techo, o pseudo desplazamiento, o lo que se le llama espectro de capacidad, el cual es una representación de la curva de capacidad en formato ADRS, espectro de respuesta, aceleración, desplazamiento, donde obtenemos una pseudo aceleración y un pseudo desplazamiento dependiendo de esta fórmula que está acá. Tenemos un formato pushover, importante en la base contra desplazamiento del techo, y lo convertimos en un formato ADRS, o sea que es la pseudo aceleración contra el pseudo desplazamiento. Capacidad curva, capacidad espectral en relación a la curva de capacidad. Y luego tenemos una demanda, que es la curva de demanda, que dice el espectro de respuesta se representa en la demanda, también ser graficado en formato ARS de igual manera, para convertir el espectro de respuesta estándar de valores de aceleración y de periodo a un formato equivalente de pseudo aceleración y pseudo desplazamiento. Se debe determinar cada desplazamiento espectral con cada periodo con la siguiente ecuación. O sea, entonces tenemos un formato de aceleración contra periodo a un formato ADRS, que es la pseudo aceleración con el pseudo desplazamiento. Bueno, y de alguna manera entonces todo esto se resume en términos de energía acumulada, ¿verdad? O energía potencial acumulada y amortiguamiento. Entonces, el amortiguamiento provocado cuando la estructura entra en el rango inelástico producido por la seguridad del terreno puede ser visualizado como una combinación de amortiguamiento viscoso inherente a la estructura más el amortiguamiento histerético. Este último está relacionado en el área contenida dentro de los lazos de histéresis formados cuando la fuerza sísmica se grafica contra el desplazamiento de la estructura. O sea, el amortiguamiento histerético está dado por el área acumulada bajo la curva de esfuerzo y deformación, o sea, del análisis pushover, ¿ok? Entonces, y va referido al daño o a la incursión inelástica de la estructura, por eso que se le llama amortiguamiento histerético. Entonces, el amortiguamiento efectivo va a ser igual al amortiguamiento inherente del 5% más el amortiguamiento histerético, que es producido por la degradación de rigidez o el daño o la incursión elástica de la estructura. ¿Okay? Entonces, puede representarse como un amortiguamiento viscoso equivalente mediante la ecuación determinada. Amortiguamiento efectivo es igual al amortiguamiento viscoso equivalente, que viene siendo el amortiguamiento histerético más el 5%, que es el amortiguamiento viscoso asumido como una constante elástica. Entonces, este amortiguamiento viscoso equivalente es el amortiguamiento histerético, ¿ok? Entonces, la cual nos da un amortiguamiento efectivo. Entonces, acá tenemos el formato de pseudo aceleración contra pseudo desplazamiento, un formato ADRS, ¿verdad? Para distintos niveles de amortiguamiento, ¿ok? Mayores al 5%. Entonces, de alguna manera, tenemos espectro de capacidad, formato ADRS, pseudo aceleración, pseudo desplazamiento, que es esta curva que está acá, que es la curva pushover transformada en una curva de capacidad ADRS, que es la curva de pseudo aceleración con pseudo desplazamiento. Y tenemos una curva de demanda que también está en formato ADRS, que es pseudo aceleración contra pseudo desplazamiento. Entonces, donde intersecta esas dos curvas, la de capacidad con la de demanda, se le determina el punto de desempeño sísmico, el performance point, ¿ok? De acá podemos entonces hacer las verificaciones de cortante en la estructura, de la capacidad de corte de la estructura, cortante basal, y desplazamiento,
Y también podemos verificar los niveles de desempeño sísmico, ¿okay? Que es de gran importancia. Entonces, en este punto se pueden verificar muchas cosas referidas a los niveles de desempeño para cada nivel de amenaza. ¿Okay? Entonces, el punto de desempeño representa el máximo desplazamiento estructural esperado para el movimiento del terreno definido como demanda. ¿Ok? Eso lo tenemos acá. Entonces, fíjense, espectro de capacidad de demanda. Otra vez vamos a ver esto, pero ya en términos de desempeño sísmico. Curva de capacidad. Curva de capacidad, formato ADRS, pseudo aceleración, pseudo desplazamiento. Curva de demanda, pseudo aceleración, pseudo desplazamiento, donde intersectan punto de desempeño sísmico. Y acá tenemos entonces los niveles de desempeño: sin daño, daño controlado, seguridad limitada y colapso. Esto tiene que ver sin daño para operacional, como lo habíamos visto. Entonces, operacional desde aquí hasta acá es operacional. Después tenemos ocupación inmediata en daño controlado, que está acá, que va de este punto a este punto, es bastante amplio, incluye un rango no lineal bastante amplio. Y después tenemos seguridad limitada, que es seguridad de vida, que va de aquí hasta aquí, y colapso preventivo, que es estabilidad estructural y va de aquí en adelante. Entonces, fíjense acá, si yo tengo el punto, el performance point acá, en este punto, y me proyecto hacia abajo, ¿dónde cae? En daño controlado. Que si yo esta estructura, por un ejemplo, la iba a verificar para ese mismo nivel de amenaza, para sin daño, o sea, ocupación, ¿cómo se llama? Operacional, no me iba a chequear, porque no está en este rango, está en el rango de ocupación inmediata, que es daño controlado. En este punto de desempeño que hay acá está en todo este rango. O sea que para este nivel de desempeño sí está cumpliendo este nivel de amenaza que se le aplicó acá. Si yo, un ejemplo, el nivel de amenaza lo aumento, lo más seguro que este punto de desempeño se me corra hasta acá y caiga en seguridad limitada. ¿Ok? Y así sucesivamente se hacen las verificaciones. ¿Ok? Esto, de alguna manera, se explicará en los modelos analíticos. Entonces, verificación del desempeño sísmico. Una vez encontrado el punto de desempeño, debe verificarse contra los límites establecidos por objeto el desempeño seleccionado, como lo habíamos hablado. Los pasos a seguir para hacer la verificación de desempeño son lista a continuación, ¿verdad? En la lista a continuación tenemos primero, para la respuesta global de la estructura, verificar que el sistema de cargas laterales no haya degradado el 20% de resistencia máxima, y las instrucciones de piso, la deriva, satisfagan los límites establecidos en hasta el 11.2. Bueno, estas son unas verificaciones para las derivas, ¿ok? En términos de desempeño sísmico. ¿Ok? También esto es importante realizar. Ok, entonces acá, bueno, también tenemos que identificar los componentes primarios, secundarios. Los elementos primarios conforman componentes del sistema resistente a cargas laterales de la estructura. Todos los demás elementos son clasificados como secundarios. La demanda de resistencia y desplazamiento en el punto de desempeño de la estructura deben ser menor o igual a la capacidad. Considerando todas las fuerzas que actúan en el espectro de demanda, no se aplican factores de mayoración en las cargas gravitacionales, muy importante. El desempeño de los elementos estructurales que no soporten carga vertical, así como los elementos no estructurales, deben ser chequeados de acuerdo al nivel de desempeño esperado también. ¿Ok? Bueno, entonces espero que le haya servido para un próximo curso para la realización de los modelos analíticos.